Ser podcast. Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina. Ahí lo dejo. Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear. Es que necesitaba sacarlo. Diga. Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar. Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero. La putísima madre. La ventana de la televisión con Mariola Cubells. Hoy tenemos un triángulo de las Bermudas, Madrid, Barcelona, Valencia. En los estudios de Radio Valencia, Mariola Cubells, buena vesprada, buenas tardes. Hola, ¿cómo Francino, estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Recuerdas que el jueves hacemos una ventana juntos? Hombre, ¿tú qué crees? Bueno, yo te lo quiero recordar. Yo porque a veces vivo te olvidas. pensando en eso. En el Biopark, muy bien. Bueno, eso será el jueves. Antes, dos cosas previas a meternos de lleno en el contenido de la ventana de la tele. Lo primero es una afirmación, que por repetida, por insistir y por dar la brasa, me da igual, creo que incluso es necesario hacerlo. Los periodistas somos fundamentalmente contadores de historias. Puede haber algo detectivesco en nuestros métodos, literario incluso, pero somos contadores de historias y hoy tenemos un ejemplo superlativo. Lo segundo es una pregunta. ¿Cómo resumir una historia de más de 40 años en 4 frases? Ya sé que la capacidad de síntesis es una virtud, pero vamos a intentarlo. Hace 42 años, el 22 de abril de 1984, aparecieron en Barcelona, en la estación de Francia, 3 criaturas, 2 niños y una niña de 6, 4 y 2 años, que muchos años no son. Solos, bien vestidos, sin signos de ningún tipo de descuido, maltrato. No, 3 niños. Buscan a sus padres por ahí, no los encuentran, nadie los reclama, pasan los días y una familia de pedagogos de Barcelona decide acogerlos, que está muy bien. Pero 40 años después, y 40 años después, sobra el pero, la pequeña Elvira dice, coño, quiero saber quiénes fueron mis padres y por qué nos abandonaron en esa estación. Y es ahí cuando pide ayuda, primero a sus hermanos, a Ricard y a Ramón, sus hermanos mayores, y empiezan a investigar por su cuenta. Él era socio de mi padre, era como su mano derecha. Es un hombre que lleva cadenas, que lleva algún anillo, descamisado así, fuerte, fuma. Los 3 hermanos estamos sentados en la parte trasera y viajamos, no sabemos exactamente dónde. Tengo la sensación de que el trayecto no es demasiado largo y Tenis para el coche. Nos bajamos y le seguimos hacia un edificio bastante grande. Era gigante, no había gente. Y nos hace sentar en un banco. Y nos dijo, ¿queréis caramelos? En ese momento él cogió, se fue y desapareció. Y ahí nos quedamos, clavados. Bueno, esto que acabamos de escuchar, y cuando escuchemos más todavía, podría ser parte de un guión de ficción, de una serie que han escrito en Hollywood, pero no. Ni es ficción, porque es real, y además ocurrió aquí. Y quien lo ha escrito no es ningún guionista de Hollywood, sino una excompañera de Ser Catalunya, a la que estamos encantados de tener en esta ventana de la tele y que está en la otra parte del Triángulo de las Bermudas, en Radio Barcelona. Ana Punsí, buenas tardes. Hola, muy buena tarde, muy buenas tardes a todos. Feliz de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy emocionada estoy. Me gustaría veros en persona, pero bueno, aquí estamos. pero nos intuimos. Menudo currazo, he de decir, antes de nada, Francino y Ana. Un documental, increíble. Son 4 episodios de una historia real que deja además un final, iba a decir abierto, sí, vamos a decir que deja un final abierto, pero que muestra un trabajo de investigación que en el fondo y en la forma con la que se muestra al espectador, yo creo que es para estudiar en las universidades. De verdad, lo digo, suscribo. Así. Mira, yo cuando lo vi, le dije a Francino, o sea, es que no he podido dejar, no lo pude dejar. Es decir, yo empecé a verlo y dije, ¿esto qué es? No es lo habitual, no es un true crime habitual, no es un documental habitual, es otra cosa.
Y me gusta mucho que remarques esto del trabajo periodístico, porque yo lo he dicho mucho, es un trabajo periodístico fundamentalmente. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa. No quiero desmerecer a la policía, no. Pero esto es un trabajo periodístico, un trabajo de investigación periodística de primera magnitud. Ana Punsí, yo es que estoy fascinada, te lo digo de verdad. Bueno, es un trabajo de equipo y también, como habéis visto en la serie, de unas voluntarias que son tremendas, que ayudaron a Elvira a saco. Bueno, Elvira es una de las protagonistas de Abandonados, que así se titula este documental, que puede verse ya desde el pasado viernes en Disney+. Elvira Morales es la pequeñita que 40 años después le mete en la cocorota que quiere, bueno, que tiene toda la razón del mundo en quererlo, descubrir su origen. Elvira Morales, buenas tardes, buena tarde. Hola, buenas tardes. Ya sé que no es lo más importante, pero déjame decirte una cosa. La cámara te quiere, joder. La cámara te quiere. O sea, es verdad, tienes una capacidad de explicación, serías o eres una gran divulgadora. Aquí cuentas la historia de tu familia, pero de verdad tienes duende, y eso ni se ensaya, ni se entrena, ni nada. ¿Se tiene o no se tiene? Y es maestra, además, o sea que tiene esta habilidad también de comunicación. Oye, ¿cómo os conocéis vosotras dos? Ya Mariola y yo nos callamos. Venga. Pues nos conocimos en 2021 cuando Carles Porta me mandó conocer a Elvira, a Ramón y a Ricard para empezar a hacer esta investigación, concretamente en La Scala, donde había una de las pistas de los orígenes de estos niños, de estos 3 hermanos. Y nada, nos conocimos allí y yo creo que ya fue un amor a primera vista que hemos mantenido hasta el día de hoy, que yo creo que nos queremos mucho y este viaje ha sido fundamental para nosotros, para reforzar este lazo que yo creo que se acababa también transmitiendo en la serie. Es el amor entre estos 3 hermanos, entre sus padres adoptivos, pero creo que también con los personajes de la serie, pero también con los que lo hemos hecho, con el director Carlos Alonso, con mis compañeras Montse Rial, que también trabajaba aquí en Ser Catalunya, con Irene Forment, con Ana Casals, un montón de gente, Minaya Llorca y todo el equipo técnico. Elvira, ¿cuándo te planteas la pregunta básica de quién soy? Wow, la pregunta sí con más fuerza, bueno, me llega, cuando en la maternidad, cuando me quedo embarazada, es cuando me empieza a hacer este run, empieza a coger mucha más fuerza. Pero tú en ese momento sabías más bien poco, por no decir nada, de dónde venías, ¿no? Sí, bueno, sabía lo que me habían contado mis hermanos y mis padres, ¿no? Porque en realidad recordar, yo no recordaba. Era lo que se hablaba en casa, ¿no? Que habíamos llegado, que estábamos en la estación de Francia, que este señor nos había dejado allí y que se había marchado. Sí, recuerdos ya lo cuentas, recuerdos poquitos. En mi imaginación es una señora rubia. Con el pelo largo por aquí y con flequillo y con los labios rojos. Me imagino que sería encontrármela, eso sí, muchas veces. Yo sentada en el sofá, ella entrando por el pasillo, nos acabamos abrazando y en ese momento la imagen se desvanece. Bueno, más recuerdos más concretos tenía el mayor, tenía Ramón. Tengo varias imágenes de mis recuerdos un poquito difusos. Por ejemplo, la Torre Eiffel, desde la ventana que se veía la pata. También recuerdo un cocodrilo en una tienda de juguetes colgado en el techo. También recuerdo andar con mi padre con coches de lujo, un Porsche recién sacado del concesionario, un Jaguar de color verde, un J24 o algo así con unas ruedas brillantes, un Mercedes de color blanco. Recuerdo viajar mucho con mi padre. En un momento dado aparca delante de un prostíbulo, un bar, y nos dice: no apaguéis el coche. Y cuando regresa con las 2 cejas partidas. Y también recuerdo tener una pistola real y dispararla y asustarme muchísimo. Claro, en este viaje ya iremos avanzando, también nosotros aquí, pero se van descubriendo cosas que yo no sé cómo es la digestión de todo eso, Elvira. Hay una frase, por cierto, de Ramón, en el primer capítulo, creo recordar, cuando ya empieza todo este proceso, dice: no quería perder la vida actual por buscar una vida anterior. ¿Ese sentimiento lo tuviste también tú? Bueno, un poco sí, porque realmente cuando te pones a buscar
yo tenía claro que si abría la caja de Pandora luego no podría parar, ¿no? Y en algún momento concreto sí que recuerdo pues eso, ¿no? Que mi vida única y exclusivamente era eso. Entonces, ¿cuánto? Bueno... Claro, ¿cuánto tiempo, Ana, Elvira, ha durado este periodo previo de investigación? ¿Y cómo arranca? ¿Con qué elemento? Porque no había nada. Es que eso los espectadores se lo encontrarán, no había nada, Ana. Cuando había muy poca cosa. O sea, Elvira se queda embarazada y empieza ya como la cabeza le empieza a dar vueltas de hacerse muchas preguntas. Y hay un momento que todos... Bueno, desgraciadamente diríamos, estamos encerrados en casa, que es durante la pandemia. Ella tiene en ese momento más tiempo para darle vueltas y es cuando ya se pone en plan serio. Su compañero de vida, el padre de sus hijos, en ese momento le anima a hacerlo. Marco le dice, pero si estás pensando en ello, hazlo. O sea, hazte una prueba de ADN, ¿no? Lo típico, ¿no? De cogerte una muestra de saliva y llevarlo a analizar. Pero claro, eso se tiene que interpretar, no es tan fácil ver esos resultados. Te salen ahí unos tantos %, pero ¿y eso con qué dónde te lleva, ¿no? Entonces, hay un momento que ella acaba como una especie de callejón sin salida, no tiene como más recursos para continuar y es cuando se va a RAC1, a la emisora de radio catalana. Allí cuenta su historia por primera vez y empieza a salir un montón de voluntarios que son un ejército. Ese momento ver a Albertom, que está al frente de un programa magnífico que se llama Islandia, en RAC1, donde empiezan a contar la historia. Y bueno, ahí se muestra el poder de la radio. Si són les 7, això és Islàndia. Avui a Islàndia, una història increïble. La protagonista es diu Elvira Moral. És una dona que han passat gairebé 40 anys i ha decidit buscar els seus pares biològics. No en sap res, de fet no sap ni per on començar, però el que vol és entendre per què... Aquell 22 d'abril de 1984 li va canviar la vida. El día que se emite el programa decido darme una ducha para no escucharlo. Y cuando termino de ducharme y salgo, el programa estaba a mitad todavía y empecé a recibir un montón de WhatsApps de amigos, de gente conocida, de amigos míos de la infancia que hacía un montón que no contactaba con ellos diciéndome, Elvira, te estamos escuchando en la radio, eres tú, ¿no? Es tu historia. Es tu historia. Ese sería un poco comparable al momento Eureka, Elvira. Decir, bueno, esto ya va a avanzar seguro, va a progresar. Bueno, fue un momento realmente sorprendente, no pensaba que tuviera esta tirada el programa realmente y todo lo que sucedió después de ese día, bueno, fue espectacular. Es que no tengo palabras para describirlo porque todavía hoy en día cuando lo pienso me quedo muy sorprendida. Bueno, es que la investigación discurre, lo ha dicho antes Mariola, tiene muchísimo mérito a nivel... Es verdad que incluso una criminóloga, policías también sí, pero los periodistas, el equipo, va por Andalucía, por Cataluña, por Madrid, por Francia, por Bélgica, por un montón de lugares buscando tirar de hilos que a veces son invisibles, pero que a base de perseverancia pues acaban con algo tan importante como que se aparecen familiares de esos padres que siguen buscando y buscando y buscando. Quiero saber por qué mis padres se fugaron de España y así tal vez acabar averiguando por qué nos dejaron en Barcelona. Me dicen que en Tarifa tengo una tía abuela por parte de padre que se llama Manola. Ella tiene 90 años y tiene muy buena memoria y tal vez tenga respuesta a alguna de mis preguntas. Manola me aporta unas fotografías que pueden ser clave para la investigación. ¿Por qué es que mi padre se va para París? ¿Qué pasa? Se fue porque lo estaban buscando. ¿Y sabe por qué lo estaban buscando? Pero yo sé, un día llegué y estaba la policía allí levantando las cosas de la alcantarilla. Y entonces dije, ¿por qué mira la alcantarilla? Dice, porque están buscando una pistola. ¿Una pistola? Sí, que dice que Ramón ha herido un guardia civil. Oye, Elvira, y lo de descubrir que tus padres biológicos, o tu padre por lo menos, se dedicaba a esto, que estaba en el mundo de la delincuencia, ¿eso cómo es la digestión de eso? Bueno, realmente no me sorprendió.
porque cuando mi hermano me contaba, pues eso, ¿no? Que habían pistolas, ¿no? Que había incluso jugado con una de ellas y había disparado. Al principio supongo que cuando lo escuchas de más pequeño no le das la importancia, pero luego ya de mayor, cuando te empiezas a hacer preguntas, dices, a ver, una persona que vive con pistolas cargadas, que un niño puede tenerla al alcance, incluso llegar a disparar, ya te imaginas. Bueno, y con mis padres biológicos y con mis padres adoptivos también, muchas veces habíamos hablado del tema, ¿no? Y decíamos, en algún chanchullo debían estar metidos como para que os dejaran allí los tres, pues por protección o por lo que fuera, pero ya se intuía. A mí no me sorprendió, sinceramente. Y en todo ese proceso, Elvira, ¿ganan más las ganas de saber o el miedo de, mira, ya con esto ya sé, ya tampoco profundicemos más? No, porque es que realmente siempre he venido a querer saber. Entonces lo que me encuentre no va a ser una barrera. Oye, Ana, yo te preguntaba por el tiempo que habéis invertido en la previa, no ya en el montaje, sino en la previa. Desde el 20 que ella desata esto, ¿te pones a investigar? Sí, estamos en 2021 en La Scala, seguimos algunas pistas, no lo dejamos nunca. Es verdad que, bueno, esto tienes una montaña rusa, ¿no? A veces encuentras cosas, después pasas un tiempo, tenemos otros proyectos, pero sí que es verdad que la parte más fuerte en la que nos ponemos a viajar y esta previa, que no deja de ser también un rodaje al mismo tiempo, porque tampoco sabremos qué va a salir de allí. Eso desde 2024 hasta el día de hoy, que os podemos decir que seguimos investigando, porque con Elvira hemos estado este viernes, este sábado en Francia, buscando más pistas. Hemos hecho lo que la policía llama troncha, que es estar muchas horas frente a un domicilio, a ver si salía alguien, para seguir el rastro de algunas preguntas que nos han quedado al aire. Bueno, lo único y lo más importante que falta es saber exactamente qué pasó, dónde están o qué ocurrió con los padres, que por cierto son guapísimos los dos. Ya sé que tampoco es lo más importante de la historia, pero tu padre biológico tiene un porte pelazo, ahí sentado ahí. Pelazo, pero vamos, descubrir la casa donde vivieron, el coche en el que se movieron todo, a partir, la casa fotos, a partir de los ladrillos blancos. Claro, es que es un trabajo casi de orfebrería, de verdad. Es una filigrana. Yo pensaba en eso cuando veía. Y yo quiero saber una cosa, Ana, Elvira, ¿la IA os ha ayudado en algún momento de este proceso? No. ¿La IA o la tía? Hay una tía. Una tía sí que ha ayudado. La IA. No, es que yo lo pensaba. Digo, no ha contribuido en nada, ¿verdad? ¿Ves? ¿Sabes qué pasa? Que estamos hablando de una historia de más de 40 años. Sí. Muchos de los protagonistas han muerto, con lo que es muy difícil ya encontrar testigos que te puedan contar cosas. Esto es lo más difícil. Y después hemos tenido otra dificultad muy grande, que son los archivos. Algunos archivos están desaparecidos. Estamos hablando de otros países. El acceso no es fácil. Tienes que demostrar que esa persona ha muerto para que te den los papeles. Elvira, Ramón y Ricard no tienen los apellidos de sus padres. El policía belga que dice, bueno, es que entonces no teníamos ordenadores. Claro. O sea, por esa vía poquito vais a encontrar. Es que es muy complicado, ¿no? Claro, incluso te pueden coger el ADN en el caso actual, pero hace 40 años nadie pensaba en el ADN. Entonces, ¿cómo van a comparar si hubiera unos restos mortales, dónde están y con qué los comparas, ¿no? Porque si no tienes estos restos en alguna base de datos, eso ha sido la parte más difícil, que es la que realmente no hemos podido reconstruir porque nos faltaban datos, pero hemos conseguido sumarios muy importantes. Uno, por ejemplo, en Suiza, donde Ramón Martos, el padre de Elvira, estuvo encarcelado, y a partir de ahí hemos conseguido pistas que nos permitirán seguir. Porque tenemos que habrá segunda temporada. Veremos, ojalá. Ojalá. Bueno, y otra pregunta, que esta es un poco impertinente. A mí me asusta a veces la tele que coja casos como estos, que son un poquito, complicados de explicar, y que los pervierta, ¿no? Y entonces yo siempre tiendo a aconsejar, vete a la poli, ¿no? Vete a la policía. Me sorprende, Elvira, que os decantarais por el periodismo y no por la policía. Bueno, realmente, porque es que cuando voy al centro de menores en Degaya, la información que me dan es que me dicen, no vas a encontrar nada, es que no tienes DNI, no tienes nada, no hay nada más. Claro, y cuando va la Policía Nacional también buscando los archivos, le dicen que ha habido un problema también, ¿no?, en el almacén, y que se han
desaparecido algunos archivos, entonces como que seguir esa pista oficial ha costado mucho. Y yo tengo que decir que el juez que sale en la serie, que es el juez de Reus, Diego Álvarez, que es una persona extraordinaria y también está ayudando mucho en esto, el otro día me decía, es que ya os lo dije, que el trabajo periodístico a lo mejor llega más lejos que el judicial, por la lentitud, porque te tienes que poner en contacto con otros países con unas formas pues muy pesadas, muy burocráticas, que tarda mucho, que todo es muy lento. Y entonces él nos lo dijo cuando fuimos a grabarlo, y el otro día cuando vio la serie me lo volvió a remarcar. Sí, realmente también con la ayuda de las personas que me han estado acompañando, todo ha sido a través de favores de gente que... es que realmente íbamos más rápido por esa vía que no cuando íbamos por la vía de hacer una solicitud. Espérate, que yo conozco a una persona que te puede ayudar, que te puede echar una mano, ya te lo mirará ella. Espera. Bueno, hay un personaje que es Carmen, ¿eh? Sí, Carmen Pastor. Una publicación de Facebook, una para Francia y una para España. Y voy a ir poniendo esta publicación en todos los grupos de Facebook que pienso que puede tener tirón. El 22 de abril de 1984, 3 niños fueron abandonados en la estación de Francia de Barcelona. Los niños no mostraban signos de abandono, estaban limpios, tenían el pelo bien cortado, vestimenta adecuada. Entonces les pido a la gente que compartan y digo, Elvira necesita que su historia se haga viral, entre todos podemos encontrar pistas o a alguien que conozca las respuestas. Y sorprendentemente, porque nunca me ha pasado esto, empezó a tener muchísimo tirón. Tanto que lo compartieron 16.000 personas. Ella ya viene con trabajo hecho, o sea, cuando contacta conmigo me proporciona calles y direcciones. ¿Qué se activará en la cabeza de una persona para lanzarse a ayudar de esta manera? La llamas Penélope, además, por el personaje de Mentes Criminales. Sí. Hombre, es que es muy bonita esa historia, claro. Sí, a mí es una parte de la historia que realmente, me ha dejado alucinada. No sé, es como ver, ¿no?, el altruismo de la gente y a cambio de nada, sin conocerme, incluso con gente que ni hablábamos el mismo idioma. Para mí ha sido algo tan espectacular, no sé, te reconcilia con la humanidad, es como, wow, ¿no? Porque sí, sin más. La gente bajaba a la calle a hacer fotografías, era una pasada. Bueno, ella no lo va a decir, pero esto lo genera Elvira, y su forma de ser, es verdad. Ella es muy constante y muy resiliente, pero además es como muy amable, muy cariñosa, y ha creado esta red a su entorno. ¿Y el motivo para empezar todo esto es saber si os querían? El motivo yo creo que vivir en la incógnita y en el no saber. No sé, hoy me preguntaban, ¿no? También yo creo que es vital saber de dónde vienes. Sí. ¿No? Ya no, y también el hecho de saber si te querían o no, pero es que entender quién eres, ¿no? Es muy emotivo el final. Sí. Es muy emotivo. ¿Tú crees que habéis podido llegar a comprender a vuestros padres? Sí. El contexto, lo que fuera, ¿no? Sí. Porque además estáis los tres convencidos y además, Ricardo dice además de una manera que os querían, que erais muy felices en ese momento y que la cosa se torció por lo que fuera, y es muy raro que no volvieran a por vosotros. Sí, yo sé que es verdad que en algún momento tuve como ¿no?, la necesidad de saber si esto que me contaban era verdad o era un cuento de hadas que se habían montado mis hermanos para no hacerme sufrir, ¿no? Yo que soy la pequeña y no me acuerdo, pero realmente es que cuando veías las fotografías decías, wow. Y no me he encontrado a nadie de mi familia que me dijera, uy, no, todos me decían, Elvira, o sea, vuestros padres os querían. Y mucho. Y se nota. Y las fotos se notan. Y se nota y se transmite. Pues nada, Elvira Moral, protagonista, ¿no? Sí, protagonista de Abandonados, y Ana Punsí, periodista, creadora y guionista de este trabajo maravilloso. Enhorabuena. Felicidades. Equipo. Oye, y cualquier novedad, tenéis la ventana abierta. Por favor, ¿Vale? Muchas gracias a Venga, todos. un petó. Un beso. Adeu. Hasta el jueves, Carles. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.